hemos escuchado hablar de la perseverancia, pero ¿qué es la perseverancia? Todos tenemos la idea remota de qué es, ¿verdad? Unos más, otros menos. Entonces, el significado de la perseverancia es la acción y el efecto de mantener sin cambio la acción, creencia, postura o propósito del Espíritu Santo. O sea que si usted elige creer, elige perseverar, va a obtener los dones. Y los dones le van a dar al mismo tiempo los frutos. ¿Pero qué son los frutos del Espíritu Santo? ¿Y qué es la perseverancia según la Iglesia Católica? Nuestro sumo pontífice nos dice: la perseverancia es el don de Dios con el que se conservan los demás dones. Mire usted, es el don de Dios. La perseverancia es un don de Dios. Los dones del Espíritu Santo son 7: sabiduría, inteligencia, consuelo, fortaleza, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. ¿Se da cuenta? Cuando usted obtiene la perseverancia, ya empieza ganando. Empieza ganando cuando decide creer en Dios, ¿verdad? Sigue ganando cuando usted aplica la perseverancia, el don que Dios le va a dar para controlar los 7 dones. Los frutos del Espíritu Santo son perfecciones que forman en nosotros como primicias de gloria eterna. Que cuando usted elige creer, elige perseverar, ya de ganancia tiene los dones del Espíritu Santo, pero los frutos del Espíritu Santo lo van a perfeccionar como primicia, o sea, antes de llegar a la vida eterna. Y antes de llegar a la vida eterna nosotros tenemos este viaje, porque recuerden que nosotros venimos de la creación, venimos para habitar y ser felices en la tierra, y vamos de camino de regreso al origen: la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la longanimidad. Le cuento, longanimidad es generosidad y amplitud de ideas y de caridad. La bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fidelidad, la modestia, la continencia y la castidad. Me di cuenta que el primer motivo por el cual no persevero es el negativismo. El negativismo yo lo alimentaba del miedo, ¿verdad? Y este negativismo yo lo alimentaba del miedo, ya les dije. El otro, del ego. El negativismo alimentado del ego y del miedo. Pasamos a lo siguiente. Para yo poder perseverar, necesito, primero, para poder ser militante en la Iglesia Católica, primero creer. Segundo, ser un católico practicante. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces no cumplimos los sacramentos. Y son 2 sacramentos indispensables para nosotros mantenernos así, finos en el camino del Señor. El primero es la confesión y el segundo, la comunión. Cumplir con nuestros sacramentos nos va a dar la clave para mantenernos perseverantes en nuestro caminar como cristianos católicos. Entonces, para poder ser perseverantes, primero necesitamos dejar de matarnos antes de empezar, dejar de terminarnos antes de empezar, pensar positivo, dejar a un lado el miedo, a un lado, y sobre todo cumplir los sacramentos. Y el primer sacramento que tenemos que cumplir, que es el primer paso importante, es la confesión. ¿Y pero qué dice el magisterio de la Iglesia acerca del sacramento? Dice: los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dice que cada sacramento da su fruto en quienes lo reciben con las disposiciones requeridas, dan su fruto. ¿Y cuál es el fruto de la confesión?
que nosotros podamos desprendernos de ese pecado que no nos deja perseverar, que no nos deja tener el don, que nos permite tener los 7 dones y por lo tanto tener las 12 frutos de los dones del Espíritu Santo. Entonces, el sacramento de la confesión, también llamado la penitencia o reconciliación, nos da la oportunidad de volver a acercarnos a Dios, de arrepentirnos y volvernos, la pureza que adquirimos en el bautismo. Mientras más constante sea el sacramento de la confesión, mientras más veces confiese ese pecado que lo aleja de Dios, cada vez va a estar más cerca de la solución a esa debilidad. Saludo a mis hermanos, por cierto, de YouTube, que se tomaron la molestia de estar escuchando esta prédica. Entonces dice, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que usted vaya a hacer en el nombre del Señor o dentro de la Iglesia Católica está ordenado por la Eucaristía. Y para llegar a la Eucaristía, usted tiene que llegar confesado, limpio, como cuando lo bautizaron. La Sagrada Eucaristía en efecto contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra paz. La Sagrada Eucaristía, la Sagrada Comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo acrecenta la unión del comulgante con el Señor. Ponga atención a esto que le voy a decir. Cuando usted recibe la Eucaristía, usted recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Estamos de acuerdo todos? Y cuando usted recibe el cuerpo y la sangre de Cristo, usted y Cristo se vuelven uno. Y todo lo que usted haga bueno, lo hace en el nombre de Cristo. Sacramentado. Usted lo comió su sangre y su cuerpo. Y en contraposición, todo lo que usted haga malo, se lo está haciendo a Cristo. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Todo lo que usted haga malo, se lo está haciendo a Cristo. Porque eso es en lo que nosotros los católicos creemos. Que en la Eucaristía se resume el culmen de la vida cristiana. Pasión, muerte, resurrección de Jesucristo. Y eso es en lo que nosotros elegimos creer cuando entramos al club de la Iglesia Católica. Un dogma de fe. ¿Verdad? Entonces, le cuento. Para nosotros poder tomar la Eucaristía, tenemos que estar confesados. Recuerde que hay pecados graves y pecados veniales. Entonces dice, la sagrada comunión de cuerpo de la sangre de Cristo acrecienta la unión del comulgante con el Señor. Ahí está. Lo bueno que haga lo hace con Jesús y lo malo que haga se lo está haciendo a Jesús. ¿Por qué? Porque usted lo lleva dentro de su cuerpo, dentro de su sangre, ¿verdad? Entonces, la Eucaristía le perdona los pecados veniales y lo preserva de los pecados graves, puesto que los lazos de caridad entre el comulgante y Cristo son reforzados. ¿Ve que le digo? 116. Entonces, resumamos lo que hemos hablado aquí hoy. Necesitamos perseverar, mantener la acción y el efecto mantener la acción y efecto de mantenerse sin cambio en lo que decidimos. Decidimos creer, ¿verdad? Segundo, identificamos por qué no podemos ser perseverantes. Por negativos, por egocéntricos, por miedosos, porque no miramos para el frente, lo que nos ponemos a ver lo que está haciendo el hermano aquí, lo que está haciendo el hermano allá, en vez de podernos saber lo que nosotros podemos hacer para volver a nuestro origen con Dios, ¿verdad? Y para poder darle la vuelta a esto que ya identificamos, coincidimos en qué necesitamos ser positivos, ¿verdad? Cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Segundo, mantenernos en una vida sacramental, especialmente en la confesión. No se debe identificar los pecados veniales de los pecados mortales. Los pecados veniales son los pecados que no le quitan su lugar a Dios en su corazón. Y los pecados mortales son los que atentan con el Espíritu de Dios, que le quitan a Dios el lugar en su corazón. Entonces, tenemos que confesarnos, tenemos que
ser partícipes de la Eucaristía, pero sobre todo tenemos que ser responsables de que hemos comulgado y llevamos el cuerpo y la sangre de Cristo con nosotros. Bíblicamente San Mateo, capítulo 10, versículo 22, que dice: y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Todos tenemos en nuestra casa alguien que nos dice: hipócrita, ¿para qué vas al grupo? Por gusto lees el Evangelio. Amigos, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo, yo no sé. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Muchas gracias, mis hermanos, por permitirme su tiempo. Mi nombre es Sergio Santos y ha sido un gusto compartir este tema con ustedes. Les deseo una buena perseverancia en la iglesia militante cristiano.